Vale, pues bueno, vamos a empezar, ¿vale? Vamos a estar de momento poquitos. Ahora se irán uniendo algunos más. Hola, Gonzalo. Vale. Buenas a todos. Vale, genial. Pues nada, empezamos, ¿vale? He dado 5 minutos de margen y yo creo bueno, que habéis sido puntuales y os lo agradezco. Y bueno, pues como todos me imagino que estamos ocupados, tenemos muchas cosas que hacer. Lo primero es agradeceros vuestro tiempo, ¿vale? Os agradezco muchísimo vuestro tiempo, vuestro interés, que estéis aquí un jueves a estas horas. Y nada, el objetivo del webinar de hoy es, os voy a enseñar exactamente cómo podéis aprovechar LinkedIn. Os voy a enseñar literal la misma estrategia que estamos utilizando tanto con nuestros clientes como de manera interna y os voy a dar seguramente una visión muy diferente de lo que pensáis y de lo que creéis que tiene LinkedIn. Y seguro que después de esta presentación, después de estos 30 minutos, una hora, no sé cuánto tardaremos, vais a ver LinkedIn con otros ojos. Y sobre todo el objetivo es enseñaros el potencial que tiene, no solo a nivel de buscar trabajo, a nivel de que sea como un currículum, que es lo que piensan muchas personas, sino el potencial que tiene LinkedIn a la hora de generar negocio, a la hora de generaros oportunidades, a la hora de crear marcas personales. Y es una red que está de momento, yo creo que poco aprovechada y que en los siguientes 2 o 3 años va a tener un boom increíble y va a tener pues la misma aceptación que tiene actualmente pues lo que puede ser TikTok o lo que puede ser Instagram. Así que bueno, si a lo largo de la presentación tenéis cualquier duda, lo podéis ir poniendo en comentarios, ¿vale? Si tenéis dudas, las podéis poner en los comentarios. Ángel, que es de mi equipo, los irá leyendo y me irá interrumpiendo en el caso de que haya algo que no se entienda bien o que requiera pues más información. Y dicho esto, vamos al lío y voy a empezar con la presentación, ¿vale? Como he dicho, el objetivo es aprovechar LinkedIn al 100% y voy a empezar por una pequeña presentación, ¿vale? De quién soy. Tengo 31 años, soy de Madrid, aunque actualmente estoy viviendo en Bali, Indonesia, y he pasado durante los últimos 10 años metido en todo el tema de ecosistema digital, en marketing, en startups, he montado proyectos y actualmente estoy con mi agencia de marketing. Y en cuanto a LinkedIn, os voy a dar pues algunos datos de lo que he conseguido en los últimos meses. En los últimos 6 meses he conseguido más de 10.000 nuevos seguidores, únicamente con contenido y sin invertir absolutamente nada, ni en publicidad, ni tanto en LinkedIn, ni en otros medios. He obtenido más de 1 millón de impresiones en 90 días y estamos consiguiendo más de 30 llamadas de venta con este sistema todos los meses. Y llamadas de venta cualificadas. Porque lo bueno que tiene LinkedIn es que, no sé si habéis probado a lo mejor publicidad en Meta o publicidad en Google, muchas veces llega mucho tráfico poco cualificado, pero lo bueno que tiene LinkedIn es la comunidad, es el tipo de personas que hay, el tipo de profesionales que tienen pues otros objetivos, que tienen otras ambiciones y por lo tanto es un público muy cualificado y todas las llamadas de venta que he tenido gracias a LinkedIn han sido pues de muchísima calidad. ¿Vale? Aquí os voy a enseñar el cambio radical de cómo estaba mi LinkedIn hace unos meses, ¿vale? A 1 de enero y cómo está ahora. El 1 de enero, durante estos meses, yo literal pensaba que LinkedIn era una red que no me podía aportar hasta que empecé a investigar, sobre todo personas de Estados Unidos, personas de Europa, y empecé a ver que realmente LinkedIn tiene un potencial increíble y que cualquiera que tengamos un negocio con clientes B2B deberíamos de trabajarlo, ¿vale? Y aquí es donde cambié la mentalidad, donde investigué cómo funciona y donde empecé a implementar toda esta estrategia y actualmente con el contenido que tenemos conseguimos unos 10.000 impresiones todos los días. ¿Vale? Entonces no te voy a enseñar teoría, te voy a enseñar exactamente
lo que vivo en mi día a día, tanto pues, con mi propio perfil como con el de nuestros clientes. Y aquí os voy a enseñar algunos datos del poder oculto de LinkedIn que la mayoría de personas no saben. Y un montón de datos que, por ejemplo, LinkedIn tiene 900 millones de usuarios, pero únicamente el 3% publica contenido. De tal manera que si después de esto o si ya estáis actualmente publicando contenido y estáis dentro de este 3%, enhorabuena. Y esto con constancia, quiero que todo lo que cuente lo veáis no de cara a una semana o de cara a un mes, sino de cara a un año, lo que podéis conseguir. Y lo bueno que he comentado es que en la comunidad de LinkedIn hay muchísimos decisores con los que vais a poder hacer negocio y que es muchísimo más efectivo para B2B. Y aquí, bueno, os enseño una gráfica de cómo está penetrando en el mercado LinkedIn y, sobre todo, cómo LinkedIn cada vez va a ser más y más usado por todo tipo de público. Por lo tanto, esto es una oportunidad ya que un 97% del mercado no sabe usar bien LinkedIn. Y en una ventana de 2 a 3 años, antes de que se empiece a saturar, antes de que todo el mundo empiece a publicar contenido, estar aquí los primeros y saber cómo funciona creo que os va a ayudar muchísimo. Y lo mejor es que todo lo que os voy a contar tiene un coste de 0 euros, ¿vale? Todo lo que os voy a contar tiene un coste en el cual no tenéis que invertir en publicidad. Y actualmente estamos en esta parte de la curva, en el cual LinkedIn hace unos años era para gente early adopters y empezó poco a poco creciendo y de momento no hemos llegado a su máximo potencial. Entonces, como he dicho antes, es un momento muy, muy, muy interesante. Y lo que te permite LinkedIn es que mientras otros pagan por visibilidad, se puede crear de manera totalmente gratuita. Y aquí os voy a enseñar el ecosistema de decisores, qué tipo de público y qué tipo de usuarios hay en LinkedIn. Tenemos, por un lado, el nivel 3, que son ejecutores, ¿vale? Que en este caso yo sería uno de ellos, un freelance o empleados, estudiantes. Yo empecé a modo de freelance, entonces empecé en este nivel 3 y estos ejecutores, yo creo que la oportunidad que tienen gracias a LinkedIn es el de conseguir muchísimos clientes y empezar a subir de nivel bien lo que es esta plataforma. Luego está el nivel 2, que serían los influenciadores. Por un lado, pues consultores, formadores, speakers, y luego estaría el nivel 1, que es un 20% de la comunidad de LinkedIn, que serían los decisores, los CEOs, directores, managers o C-levels. ¿Vale? Entonces, sabiendo que lo tenemos de esta manera estructurado, hay público y hay clientes para todo tipo de personas. Y aquí voy a contar algunas mentiras que se dicen o que yo al menos escucho mucho sobre LinkedIn. La primera sería que LinkedIn es para buscar trabajo. Sí, es una de sus funciones y ayuda mucho con eso, pero hay muchísimas personas que no lo utilizan para buscar trabajo, que ya tienen trabajo, pero que lo utilizan para hacer negocio. La mentira número 2 es que LinkedIn es aburrido. Para mí no es nada aburrido, de hecho es una de mis redes sociales favoritas y lo que te permite es estar al día en un montón de ámbitos, como puede ser el del marketing, el de inteligencia artificial, y estás literalmente conviviendo y compartiendo contenidos y mensajes con personas que tienen los mismos objetivos o las mismas ambiciones intelectuales que tú. Y para ello se puede ver que hay posts virales que alcanzan hasta más de 5 millones de visitas. Y la mentira número 3 es que LinkedIn es solo un currículum y realmente no, es muchísimo más. LinkedIn, vuestra marca personal, porque si tenéis cualquier negocio y vais a hacer negocio con alguien y no os conoce, lo más seguro es que os investigue y que os vaya a buscar en LinkedIn. Entonces, esa primera impresión es súper, súper importante y solo hay una primera oportunidad para tener esa primera impresión positiva. Y os aseguro que si hay dos empresas que hacen exactamente lo mismo, con el mismo precio, y el CEO de la empresa que va a contratar ve que una persona no está en LinkedIn y la otra sí, con una buena comunidad, pues 100% va a ser el seleccionado para hacer ese negocio. Y os voy a contar por qué el 1% domina LinkedIn de una manera correcta. Lo que hace la mayoría de la gente que yo veo es publicar, lo que hace el 1% que debe tener una buena estrategia es publicar con estrategia y no publicar por publicar. Veo que hay muchísimos posts hechos con IA, hay muchísimos posts que se ve que no tienen ningún trabajo detrás
Y eso realmente no te acerca a tus objetivos, no te acerca a tener esa marca personal, porque LinkedIn, la comunidad de LinkedIn, cuando empiezas a publicar por publicar, no interactúa contigo. Y si literal copias un post de ChatGPT y lo pegas, hace todo lo contrario, que se rechace todo ese tipo de contenido y ese tipo de perfiles. Además, hay que vender transformación, no servicios. Por ejemplo, si vendes páginas web, no puedes vender o no puedes poner el titular vende una página web, sino hay que vender la transformación cuando alguien contrata tus servicios. Otra es construir relaciones. Cualquier venta empieza con una relación y más en LinkedIn porque no te conocen y es abrir directamente un mensaje con alguien y hay que pensar en años y no en semanas, porque todo esto es una estrategia a medio largo plazo que continuada va a crecer de una manera exponencial. Y hay una pregunta que es ¿cuánto te está costando no estar en LinkedIn o cuánto te está costando no tener una buena estrategia en LinkedIn? Que bueno, que espero que esta pregunta os la hagáis a vosotros. Y os voy a contar el por qué fracasa el 99%. Lo primero, fallan en lo básico. No definen ni a quién se dirigen, no definen cuál es su servicio, no definen cuál es su propuesta de valor y no definen esa transformación que he comentado antes. Van con servicios genéricos, con mensajes genéricos y con posts genéricos. Y si haces esto, es totalmente imposible que consigas buenos resultados. Hay que diferenciarse. El fallo número 2 es el contenido, lo que he comentado antes. Si no has analizado quién es tu público ideal, si no has analizado cuál es tu oferta, si no has analizado cuáles son sus dolores, si no has analizado, sobre todo esto es muy importante, qué ha hecho previamente para resolver su problema y por qué no le ha funcionado y por qué tu oferta sí que le va a ayudar. Todo esto hay que bajarlo a tierra y en función de esa información hay que crear pues el perfil optimizado, hay que crear el contenido y hay que crear hasta los mensajes de prospección. ¿Por qué? Porque no sé si vosotros utilizáis herramientas de prospección. A mí me llegan todos los días a lo mejor 10 mensajes o 5 mensajes y no hay ni uno que me llame la atención. Todos los mensajes que recibo son mensajes genéricos que se nota que no han hecho ningún tipo de investigación y por lo tanto todos esos mensajes son ignorados. Además, si yo recibo un mensaje en frío de una persona que ha fallado en lo básico, es decir, que no tiene un buen perfil, y recibo un mensaje en frío de una persona que no publica contenido, le voy a ignorar al 100%, porque al entrar en su perfil voy a ver que no es interesante y que no quiero invertir mi tiempo en hablar con esa persona. Y luego, todo esto es el posicionamiento. Hay que crear con toda esta información un posicionamiento que te cree tu marca personal y que te dé credibilidad. Y aquí os voy a enseñar el sistema que sí que funciona, que es tener un buen perfil. Un buen perfil es la base absolutamente de todo porque va a ser tu escaparate. Tener un buen contenido porque va a ser cómo vas a comunicar lo bueno que tú eres y cómo vas a comunicar que eres un referente. Después de esto vendrán las conexiones de alto valor. Si publicas un buen contenido y tienes un buen perfil, vas a atraer a mucha gente únicamente por lo que vas a publicar. Después estarían los lead magnets, que después voy a hablar de ello, que es actualmente una de las oportunidades más grandes para obtener base de datos. Después estarían las conversaciones y después de las conversaciones estarían las reuniones de venta. Y para ello yo he creado un flujo en el cual todo esto se conecta y esto es exactamente el paso a paso que seguimos para generar negocio. Y os lo voy a presentar para que lo podáis ver y lo voy a ir explicando paso a paso. Y en el caso de que lo queráis copiar, en el caso de que lo queráis replicar, os aseguro que si lo ejecutáis bien, esto va a funcionar al 100%. Aquí, ¿vale? Vais a ver que hay distintos finales. Cada uno de estos finales es una de las posibilidades de generar negocio en LinkedIn. Y, como he comentado antes, todo parte de lo más básico. Lo más básico es tener un perfil optimizado. Una vez que tenemos este perfil optimizado, en el cual vamos a comunicar quiénes somos, a quiénes ayudamos, por qué somos mejores, vamos a comunicar autoridad. Una vez que tenemos todo esto, lo que hay que hacer es llevar tráfico a nuestro perfil. ¿Y qué elementos tienen para que un perfil sea optimizado? Tiene el banner, que hay que aprovecharlo al máximo, tiene el titular, en el cual hay que describir
a quién ayudáis, cómo le ayudáis y por qué vosotros sois los mejores. Tiene el acerca de, que si alguien tiene ya interés lo va a leer, y sobre todo el destacado. El destacado es súper importante porque vais a conseguir dirigir a la persona o al usuario a que haga la acción que vosotros queréis. En resumen, tenéis que convertir vuestro perfil de LinkedIn en un perfil interesante que cuando alguien lo vea tenga interés y tenga ganas de hablar con vosotros, y tenéis que convertir vuestro perfil de LinkedIn en una landing page para dirigirle a que haga la acción que vosotros queréis, ya sea agendar una reunión, ya sea visitar vuestra página web, descargar un lead magnet, lo que vosotros veáis. Y una vez que lo tenemos optimizado, lo que vamos a hacer es crear contenido. Crear contenido estratégico que lo que va a hacer es atraer mucha visibilidad a vuestro perfil y por lo tanto a vuestro servicio. Y este contenido estratégico, aquí os enseño pues algunos ejemplos en los cuales posts que hemos tenido con 200.000 impresiones, 190.000 impresiones, 160.000, bueno, un montón de posts que hemos conseguido viralizar. Y hacer un post viral no es difícil, lo complicado es tener la fórmula para saber hacer posts virales siempre que queráis. ¿Vale? Y todo esto se traduce en resultados de muchísima visibilidad a vuestro perfil. Y os voy a contar exactamente cómo se consigue todo esto. Esto se consigue con un plan de contenido. Es un contenido estratégico y, como he dicho antes, no hay que publicar por publicar. Y es un contenido en el cual vamos a ir bajando o elevando la conciencia del problema de todos los usuarios y de todas las personas que ven este contenido, para posicionarnos como la mejor opción para sus problemas o la mejor opción a la hora de contratar un servicio. Y aparte, estos posts están divididos en posts que aportan valor, posts que aportan autoridad, posts que están enfocados a la venta, y con todo esto vamos a conseguir que del contenido vengan invitaciones, que vengan personas queriendo contactar con nosotros y añadir como usuarios. Y estas conexiones van a venir si hacemos un buen contenido y tenemos un buen perfil. Y de aquí los vamos a pasar a conversaciones. Y las conversaciones, bien gestionadas, lo que vamos a conseguir es pasar de todas estas mensajes que vamos a tener, vamos a conseguir pasarlos a reuniones y de reuniones a ventas. ¿Vale? Esto es la vía más sencilla, la vía más simple y de manera orgánica para conseguir reuniones y ventas vía LinkedIn. Y además de esto, lo que vamos a conseguir es no tener que estar detrás de nadie, sino que estas personas vienen únicamente por el contenido que hemos creado. Y ahora estarían los lead magnets, que para quien no sepáis qué es un lead magnet es un recurso con mucho valor en el cual vamos a regalar a cambio de interactuar con nuestro post. Ya sea un recurso que puede ser una guía, que puede ser un checklist, que puede ser un GPT personalizado. Hay muchas vías de acciones. Y lo que vamos a conseguir con esto es viralizar contenido que esté relacionado con nuestro negocio. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, este post en el cual yo regalaba una guía para prospectar y, bueno, pues tuvo 2.400 comentarios. Esto es una locura. Son 2.400 personas interesadas en nuestro contenido. Y lo que vamos a solicitar es que respondan o que interactúen, y vamos a automatizar mensajes a todas las personas que interactúan con este contenido. Y gracias a esto vamos a abrir conversaciones de personas que vienen a nosotros porque quieren ese contenido y no tenemos que andar detrás de ellas. Y lo mejor de esto es que les vamos a poder llevar a nuestra base de datos, les llevamos a nuestra web con un formulario, obtenemos su base de su correo, y gracias a eso les vamos aportando valor mediante el correo. Todo esto es dar al máximo. Sobre todo, LinkedIn, cómo funciona es dando muchísimo valor, dando contenido, dando recursos, dando casos de éxito. Es dar sin esperar recibir nada a cambio. Porque cuando tú eres generoso y cuando de manera gratuita tú estás dando valor, vas a posicionarte en la mente de los demás como una buena opción, como un profesional que sabe de lo que habla. Y sobre todo esto, si lo haces continuadamente durante meses o durante años, es siempre o en el momento de que tengan el problema que tú resuelves, vas a ser literal la primera persona a la que van a contactar. Además, una vez que tenemos estas bases de datos, lo que vamos a hacer es nutrirles
con correos y con todo este valor que he comentado antes, seguir generando conversaciones con ellos, pasarlos a reuniones y pasarlos de las reuniones a una venta en el caso de que les podáis ayudar y que vuestros servicios se adecúen a sus necesidades. Además, todo esto lo que hacemos es alimentarlo con prospección. La prospección son esos mensajes que he comentado antes que están automatizados y lo que te permite es atraer a personas que son literal tu público objetivo a tu perfil y a tus mensajes. ¿Por qué? Porque el contenido no controlamos quién lo ve. El contenido se puede viralizar, pero no controlamos que lo vayan a ver CEOs de empresas con las que quieres trabajar. En cambio, la prospección sí. Y esto es un paso a paso muy sencillo. Lo primero es obtener bases de datos, lo segundo es personalizar las bases de datos y lo tercero es automatizar todo esto vía LinkedIn o vía mail marketing. Y aquí os enseño un ejemplo para las personas a lo mejor que no sepáis que se puede hacer esto, pero se puede obtener bases de datos literal de todas las personas que estamos en LinkedIn. Si nos buscan por nuestro cargo, si nos buscan por nuestra empresa, vamos a conseguir el tener bases de datos. Vale. Por ahí hay un mensaje que voy a responder. Vale. Hola, Natalia. Natalia pregunta que con qué herramientas automatizo los mensajes de LinkedIn. Hay muchísimas herramientas en el mercado y yo actualmente utilizo una que se llama Lemlist. Ahora más adelante en la presentación os comento el por qué utilizo esta, pero para mí es una de las mejores porque permite, por un lado, obtener bases de datos dentro de la herramienta, permite automatizar tanto mail como LinkedIn, permite tener filtros de seguridad y permite enviar, por ejemplo, audios o permite hacer flujos bastante complejos y para mí es una muy buena opción de todas las que he probado y luego os enseñaré más de Lemlist. Pero bueno, volviendo aquí, podemos obtener bases de datos de cualquier persona. Imaginar que queremos ir a buscar CEOs de México con empresas que están entre 11 y 50 empleados con la keyword de Marketing Agency y con la industria de advertising. Y aquí literal vamos a poder sacar leads y clientes potenciales de la base de datos de LinkedIn. Todo esto no es nada ilegal porque cuando una persona se registra en LinkedIn pone toda esta información y directamente estas herramientas se conectan a la API. Y luego lo que vamos a hacer es, para no enviar esos mensajes genéricos, lo que vamos a hacer es hacer una automatización. Con esta automatización lo que vamos a intentar es personalizar todos los mensajes de esas personas. ¿Por qué? Porque cuando tú envías un mensaje genérico, seguramente no va a impactar, pero cuando envías un mensaje personalizado hablando de una persona, de su empresa, de su ubicación, y cuando envías un mensaje que pueda conectar o que la persona piense que hemos dedicado mucho tiempo en investigarle, seguramente vaya a tener interés en respondernos. Y no solo esto, la personalización de mensajes es vital y es súper importante si quieres hacer la prospección, porque no solo se puede personalizar estos mensajes, nosotros también personalizamos vídeos y personalizamos audios. ¿Vale? Aquí os enseño un ejemplo de que se pueden enviar literal vídeos personalizados en los cuales salgo yo hablando con la página web del cliente de fondo, haciendo scroll en su página web y durante unos 30 o 40 segundos hablando de cómo le puedo ayudar o de cómo creo que mi servicio le va a ayudar con su negocio o con sus necesidades. Y además de esto, podemos enviar audios. Y aquí, cuando hacen clic en el vídeo, les llevamos también a una landing totalmente personalizada en el cual está alojado el vídeo, en el cual vamos a poder modificar y personalizar el texto y el mensaje y donde vamos a poder añadir nuestro calendario. De tal manera que imaginaros que yo os envío un mensaje personalizado, os envío un vídeo con vuestra web o con vuestro perfil de LinkedIn de fondo haciendo scroll y hablando de cómo exactamente os puedo ayudar y además os envío un audio, el incremento de respuesta al hacer este tipo de acciones es brutal y cambia muchísimo la respuesta y sobre todo
el approach que vamos a tener a estas personas, porque vamos a pasar de ser un vendedor más, en el cual le hemos enviado o han recibido 10 o 20 mensajes iguales, a alguien que ya se ha diferenciado por la manera de comunicar. Y lo mejor de todo esto es que podemos automatizarlo, ¿vale? Todos estos mensajes, cuando ya tenemos la base de datos con nuestros clientes ideales personalizada, con esos vídeos, con esos mensajes y con esos audios, los podemos añadir al Lemlist y Lemlist automatiza todas las acciones de LinkedIn. Puede automatizar la visita del perfil, puede automatizar la invitación, puede automatizar el envío de mensajes, de audios, envío de vídeo, envío de correos, puede automatizar todo. Y lo mejor es que todo esto se centraliza en una especie de CRM en el cual vamos a poder hablar con todas estas personas, ya sea por LinkedIn o ya sea por correo, y les vamos a poder responder. Y el objetivo es el mismo, generar conexiones, generar conversaciones y con una buena estrategia les pasemos a reuniones y les pasemos a venta. Y lo mejor de este sistema es que se retroalimenta. Me explico. Imaginar que recibís un mensaje en frío. Lo primero que vais a hacer es ir al origen, vais a ir al perfil. Y si tenéis un perfil bien optimizado, vais a tener muchas más posibilidades de que os respondan. Y si tenéis un buen contenido, vais a tener muchas más posibilidades de que os respondan. De tal manera que una buena prospección combinada con una parte orgánica y un buen perfil os va a ayudar muchísimo a que podáis generar negocio en LinkedIn. Incluso a mí me pasa bastante de hacer prospección y que muchos leads llegan a nivel de prospección que luego no me responden, pero están en mi perfil y están en mis conexiones y empiezan a ver mi contenido. Y a lo mejor la semana 1 no les interesa, el mes 1 no les interesa, el mes 2 les ha interesado un post que he realizado, han entrado vía Lead Magnet, por ejemplo, han pasado por el flujo de mail marketing de nutrición y me han acabado agendando una reunión, no por la prospección, sino por el contenido, para que veáis lo importante que es todo esto. Y bueno, voy a volver a la presentación, pero si tenéis cualquier duda de esto, me podéis comentar. Vale, pues de momento, luego si hay alguna duda, lo... Vale, y aquí voy a volver a lo mismo y voy a repetir todo esto que hemos visto, pero con un poco más de detalle. Lo primero de todo es crear ese perfil con autoridad, ¿vale? Porque solo hay una oportunidad para una buena primera impresión. Y el perfil va a ser tu landing page que va a estar vendiendo por ti 24/7. Muy importante tener una foto profesional. Si no tenéis fotos profesionales, hay un montón de herramientas de IA que le subís 5 o 10 fotos y os generan unas fotos que parece que habéis ido a un estudio profesional y las podéis utilizar. El banner, intentar poner vuestra propuesta de valor en una frase. Por ejemplo, en Canva hay un montón de plantillas que podéis utilizar para tener un banner muy visible y sobre todo tenéis que intentar adaptarlo a lo que es la versión móvil, ¿vale? No os olvidéis de la versión móvil porque muchísimas personas lo utilizan. El titular, comentar a quién ayudáis y a qué ayudáis a conseguir qué y el dolor que vais a evitar, ¿vale? Esto creo que es súper importante de tener un titular muy simple de ayudo a consultores a facturar 10.000 euros al mes con LinkedIn sin publicidad. Algo muy simple que de un vistazo sepan exactamente cómo les podéis ayudar. Y luego en los botones, porque en LinkedIn se puede poner botones, poner siempre el de una landing page y el de vuestro calendario. En el acerca de, esta es una estructura que funciona muy bien de poner en el párrafo 1 el problema de tu cliente, en el párrafo 2 una solución única, en el párrafo 3 resultados que consigues con tu servicio y en el párrafo 4 un calendario o un correo en el cual os puedan contactar. Y en destacados poner casos de éxito, poner un lead magnet y poner vuestra landing page. Esto va a hacer que muchas más personas os vayan a contactar y que muchas más personas lleguen hasta vuestra web. Luego es la parte del contenido estratégico. Vale, aquí no lo he explicado antes en detalle, pero la idea es dividir vuestro contenido en conciencia del problema, en conciencia del dolor y conciencia de la solución. ¿Vale? Parece algo sencillo y os voy a poner un ejemplo que a lo mejor os ayuda. A nivel os voy a hacer una pregunta que os va a concienciar. Os voy a preguntar si estáis pensando en que estáis respirando.
¿vale? Seguramente no, porque lo hacéis de manera natural y cuando os lo he preguntado sois conscientes de ello. Y ahora os voy a preguntar, para concienciar del problema, ¿estáis respirando por la boca? ¿Estáis respirando por la nariz? ¿Tenéis los dos orificios nasales totalmente abiertos o no? Pues a lo mejor algunos de vosotros no tenéis la mejor respiración posible. Entonces ya os habéis concienciado del problema. Luego pasaríamos a en la conciencia del dolor. Yo sí os digo que si no respiráis por la nariz de manera continuada, podéis tener menos memoria, podéis tener menos cardio o que podéis tener problemas de cara al futuro, ya hemos agitado ese problema y se ha convertido en un dolor, ¿vale? Y el objetivo de este tipo de contenido es concienciar a las personas de que ese dolor duele más y concienciarles de que tienen que buscar una solución. Y por último estaría la conciencia de la solución, que son personas que saben que tienen un problema y que buscan una solución. Y si yo aquí os digo, tengo la mejor solución para que tengáis o el mejor programa para hacer una respiración profunda y una respiración perfecta que os va a permitir tener el beneficio 1, beneficio 2 y beneficio 3, y que lo hemos probado con miles de personas, pues seguramente ya ese problema que a lo mejor no estabais concienciados de que lo teníais, os ha dolido lo suficiente y me habéis contratado porque hemos pasado a ser la mejor alternativa o la mejor opción posible. ¿Vale? Esto es un ejemplo que espero que os sirva, que lo podáis aplicar a lo que es vuestros negocios, de intentar estructurarlo en estas tres fases. Y además, como os he comentado antes, os pongo aquí un ejemplo de cómo publicar contenido y de qué tipo de contenido. Es contenido de valor, contenido de autoridad, de venta y de viralidad. ¿Vale? Aparte, este contenido es muy importante cómo se va organizando en vuestro plan de contenido. Lo primero, hay que posicionarnos como expertos con el contenido de valor. En cuanto a autoridad, hay que tener una prueba social masiva. En cuanto a venta, hay que hacer una conversión directa y en cuanto a viralidad es conseguir la máxima visibilidad con contenido, por ejemplo, polémico, con posts virales, con lead magnets, etc. Y yo, ¿cómo lo haría en una semana normal? Sería el lunes aportar valor, el martes autoridad, por ejemplo, con un caso de éxito, el miércoles viralidad y siempre después de la viralidad, si habéis conseguido muchas interacciones, el jueves ir a la venta. Porque todas las personas que hayan visto vuestro post o que hayan interactuado con la parte de viralidad, si hacéis un post de venta, que es, por ejemplo, estoy buscando a 3 CEOs que quieran mejorar en X o Y, pues la parte de venta os va a ayudar porque vais a tener más visibilidad en ese post. Y los viernes, de nuevo, volver a publicar valor. Algo así podéis copiar y yo creo que vais a tener buenos resultados. Y el embudo de contenido sería el nivel de atracción, ¿vale? Que sea pues con contenido viral, atraemos a mucha gente, después lo nutrimos con contenido de valor, con mensajes de valor, con webinars, con correos y luego estaría la parte de conversión. Pasar de esos mensajes a la venta, enviar correos a los leads más cualificados, incluso hacer remarketing para convertirles en llamadas. Y ahora voy a hablar de los lead magnets, ¿vale? Los lead magnets, como os he comentado antes, es una oportunidad muy, muy, muy buena de sacar bases de datos y de viralizar vuestro contenido. Y os voy a poner aquí algunas ideas, como puede ser plantillas, checklist, minicursos, ebooks, un GPT, infografías que puedas dar más información, acceso a una herramienta o una base de datos exclusivas. Aquí tenéis que intentar ser súper creativos para dar lead magnets y valor que realmente pueda funcionar. ¿Vale? Aquí os enseño un ejemplo en el cual tuvo unos 3.000 comentarios ofreciendo una plantilla de N8N, que es una herramienta de IA, de manera gratuita. De tal manera que yo aquí aporto valor y gracias a ese valor que aporto a la gente le interesa y comentan para recibir este recurso y obviamente pues después les llevamos al flujo que hemos visto antes. ¿Vale? Y en los posts la mejor manera es decir, comenta X o comenta Y y te lo envío por privado e interactúa con la publicación y sígueme, ¿vale? Esto es la mejor manera y la gente va a ir dejando comentarios de manera recurrente y lo que vais a conseguir con eso es que todos esos interesados después, ya sea de manera manual o automatizada, les vamos enviando a la landing page donde se van a poder descargar esto.
Y para un lead magnet no es solo el recurso como tal, sino que vais a necesitar el post, que es el copy más la creatividad. Vais a necesitar el propio lead magnet, vais a necesitar el mensaje de LinkedIn, vais a necesitar un formulario adaptado a cada lead magnet y vais a necesitar una landing page donde vais a alojar ese formulario y donde la gente se va a ir registrando. Y una vez que se registren, mediante mail marketing le enviamos toda la información, ¿vale? El lead magnet es, yo os diría de que lo intentéis hacerlo porque realmente es de las mejores maneras para expandir y viralizar contenido ahora mismo. Y una vez que tenemos a todas las personas, sería la parte de nutrición por correo, ¿vale? Que ya os he comentado un poco cómo funciona. Nosotros utilizamos una herramienta que se llama Brevo, que a nivel de funcionalidades y precio está muy, muy bien. Y la idea es que cuando una persona entre por esos lead magnets, se les empiece a enviar correos. Y aquí os pongo una secuencia básica que puede ser el email 1, la entrega del lead magnet y algo más, ¿vale? Siempre intentar dar más valor del que se espera. En el email 2, una historia personal, a lo mejor que muestre vulnerabilidad o que os haga más humanos. En el email 3, un caso de éxito detallado para posicionaros como referentes, como una autoridad y aportar también valor. En el email 4, errores comunes, ¿vale? Para agitamos el problema, como hemos visto antes. Y en el email 5, una oferta o una propuesta a que agenden una reunión en el caso de que estén interesados. Es muy importante también ir viendo quién abre y quién hace clic en estos correos, haciendo lo que es el lead scoring, ¿vale? El lead scoring es analizar cómo interactúan con vuestro contenido y en función de cómo vayan interactuando con vuestro contenido les vais poniendo una puntuación en función de cuando están más o menos cualificados y cuanta mayor puntuación tengan, ahí son personas más interesadas en vuestros servicios. Y como herramientas, yo os diría, ActiveCampaign y Brevo funcionan muy, muy bien. Luego, la parte de prospección, ¿vale? Como os he comentado, yo utilizo Lemlist. Hay muchas más, pero a mí Lemlist me gusta porque tiene una base de datos integrada, porque se pueden enviar audios, porque es muy fácil de usar y sobre todo porque mantiene la parte de seguridad, ¿vale? Hay muchas automatizaciones que vulneran lo que es la seguridad de tu cuenta de LinkedIn y luego os voy a enseñar un ejemplo de que a mí personalmente me quitaron la cuenta de LinkedIn durante 2 semanas y os voy a contar exactamente por qué y cómo os podéis prever de todo esto. Vale, entonces, a nivel de prospección, yo os recomiendo Lemlist, incluso si no habéis probado ninguna, probarla porque tenéis 14 días gratis y vais a poder empezar a prospectar y a ver cómo funciona este tipo de herramientas. Y una vez que tenemos una herramienta de prospección, tendríamos que obtener bases de datos, ¿vale? Aquí es súper importante que sepamos definir quién es nuestro cliente, en qué sector está, en qué empresa está, en qué cargo está, qué tamaño de la empresa, qué número de facturación. Hay ciertos filtros en LinkedIn con los cuales vamos a poder segmentar muy bien a nuestro cliente ideal. Estos filtros están tanto en Sales Navigator como, por ejemplo, en Lemlist y vais a poder de ahí sacar bases de datos. Y el paso a paso sería, definimos el nicho, recolectamos la información, de manera manual limpiamos y normalizamos los datos porque va a salir a lo mejor muchas personas que no son vuestro cliente ideal y si las podéis evitar de prospectarlas, pues mucho mejor y solo tener leads de calidad y después verificar que está todo bien y añadirlos a las campañas. Y la personalización a escala. Nosotros lo que hacemos es conectar distintas herramientas en N8N, ¿vale? Que es un conector de herramientas y es un automatizador. Y lo que hacemos es analizar a todas las personas, imaginar, de la base de datos tenemos sus webs, tenemos sus LinkedIn, sus descripciones, el perfil de LinkedIn de la empresa y con toda esta información utilizamos herramientas como Perplexity para ir entrando en todas estas webs, en los perfiles y sacar mucha información detallada de una persona. Y con toda esa información la pasamos a otras herramientas que van sacando conclusiones y que van generando un mensaje personalizado para ellos, ¿vale? Entonces, aquí vais a poder ver cómo esas bases de datos, añadiéndolas a Lemlist, vamos teniendo mensajes totalmente personalizados, ¿vale? Y aquí os enseño, una vez conectada a esa herramienta, cómo funcionaría, ¿vale? De tal manera que conectamos la base de datos a un Google Sheets,
lo conectamos con estas automatizaciones y directamente, sin que tengamos que hacer nada, se van generando mensajes de manera totalmente automatizada. Y esto, bueno, lo vamos dejando ahí durante 1 hora y podemos sacar mensajes personalizados para 100, 200 personas, que esto a nivel manual nos costaría horas y horas de investigación y de redacción. Entonces, si podéis acceder a este tipo de herramientas, os garantizo de que os va a ayudar muchísimo a la hora de prospectar. Y luego, lo que os he comentado antes, los vídeos. Nosotros obtenemos de media un 50% más de respuesta gracias a este tipo de vídeos, porque rompen el patrón de siempre texto, llaman la atención y aparte hay muchísimas personas, a lo mejor agencias de marketing o gente que esté muy metido en tema de IA, que sabe que es mentira o que está generado automáticamente, pero hay muchísimas personas que después me responden agradeciéndome por el tiempo de haber grabado este vídeo y les llama más la atención y por lo tanto hay más posibilidades de respuesta y de que esto se lleve a una reunión o a una posible venta. Y luego igual, como os he enseñado antes, todo esto va a la landing page y luego estaría la parte de los audios. Si no podéis hacer el tema de los vídeos, prospectar utilizando audios funciona súper bien porque vais a sonar más cercanos, porque vais a sonar y vais a poder expresar en pocos segundos mucha más información y porque también van a pensar o realmente si lo hacéis de manera real, vais a dedicar más tiempo a intentar hacer un negocio con alguna persona o vais a dedicar más tiempo a enviarles estos audios y esto también marca mucho la diferencia y la combinación de todo esto hace que la prospección funcione muy bien. Vale, ahora voy a hablar de la seguridad en LinkedIn porque yo hace poco, literal hace el 6 de agosto, recibí este mensaje. Recibí el mensaje que literal me eliminaron la cuenta y me dijeron que la restricción en su cuenta es permanente y no será levantada. De tal manera que imaginaros, pues, por ejemplo, para mi marca personal, que estoy trabajando mucho en LinkedIn, recibir este mensaje, pues realmente me preocupó y es por eso que ahora más que nunca estoy intentando comunicar lo importante que es el que mantengáis vuestras cuentas seguras, que no abuséis de lo que es la automatización, que la automatización se puede hacer, pero siempre con ciertos límites, con mucho cuidado, porque si no, tarde o temprano vais a recibir un mensaje como esto. Entonces, estas son mis recomendaciones, ¿vale? Que yo ahora mismo sigo al 100% y aparte que lo sigo con mi cuenta y con la de todos mis clientes para que esto no pase. Y lo que hacemos es poner límites diarios, ¿vale? Límites a nivel de conexiones de unas 20 o 25, a nivel de mensajes máximo 30 o 40. Aparte, los mensajes, si son distintos, mucho mejor. Si hacéis un copia y pega de un mensaje y lo enviáis a 50 o 100 personas, LinkedIn puede detectar que es spam. Entonces, al hacer esos mensajes personalizados, lo que vais a conseguir es evitar esos filtros de spam porque cada mensaje va a ser diferente. En cuanto a visitas al perfil, unos 80 o 100 y en cuanto a seguir, unos 20 o 30, ¿vale? Incluso si automatizáis, poner muy bien estos límites porque podéis tener problemas. Y otras red flags que tenéis que evitar es eso, el mismo mensaje copiado más de 10 veces, links acortados, actividad fuera de un horario laboral. Imaginar que estáis en España y estáis prospectando a las 3, 4 de la madrugada, pues eso LinkedIn lo detecta y utilizar IPs diferentes. Por ejemplo, si utilizáis una VPN o si compartís vuestra cuenta con alguien de América Latina o con alguien de Asia, esto LinkedIn lo detecta, entonces hay que tener mucho cuidado. Y lo pongo aquí en rojo, es el spam de enlaces, porque a mí me eliminaron la cuenta únicamente por crear contenido con links en el contenido. Esto lo hice unas 2 o 3 veces y a la tercera vez fue la razón por la que me eliminaron la cuenta. Yo hice un post en el cual estaba compartiendo creo que 10 extensiones de Google Chrome y puse un post con 10 links distintos. Esto LinkedIn lo detectó como spam y como que quería llevar a muchas personas fuera de la plataforma y al día siguiente me desperté sin cuenta.
Y bueno, para recuperarlo, ya a lo mejor en otro evento y demás os cuento todo lo que hice, porque literal fue una odisea y tuve que hacer 500 millones de cosas, un montón de formularios y saber muy bien a dónde ir, porque si no, hubiera sido imposible que la hubiera recuperado. Y en cuanto a más consejos a nivel de proteger vuestra cuenta, configurar delays, esperas a la hora de prospectar de 2 o 5 minutos, es decir, enviar un mensaje, que pasen unos 5 minutos, enviar otro, que pasen 5 minutos, enviar otro, porque si empezáis a enviar todo muy seguido, esto LinkedIn lo detecta como que es una actividad inhumana, que no es posible y seguramente os bloqueen la cuenta en un horario humano, ¿vale? Lo que os he comentado antes, que varíen los mensajes y que nunca automaticéis comentarios, ¿vale? Los comentarios realmente es lo más visible de cara a LinkedIn, entonces nunca lo hagáis, tanto por vuestra marca personal como a nivel de seguridad. Y os voy a comentar las herramientas que yo utilizo, ¿vale? Esto es súper importante porque con estas herramientas vais a tener literal un montón de recursos y vais a ser muchísimo más productivos. La primera, bueno, pues ChatGPT 5, la segunda Cloud, ¿vale? Con estas dos es súper sencillo generar ideas y generar contenido, ¿vale? No quiere decir de que todo tenga que ser con ChatGPT y lo que hay que hacer es pasar de ChatGPT a un contenido humano y humanizarlo. Notion a nivel de organización, Calendly para que las personas puedan agendar reuniones con vosotros, Lemlist, que ya lo hemos visto antes, Canva en el caso de que queráis hacer diseños, Condo para gestión de mensajes porque la bandeja de entrada de LinkedIn es un caos y como tengáis muchos mensajes es imposible de gestionar, y Brevo para mail marketing. Además, os pongo aquí un bonus de una herramienta que utilizo yo que se llama Branching Chat, en el cual es una especie de herramienta que se conecta a las APIs de todos los modelos de IA y podéis en una misma conversación combinar, por ejemplo, GPT-5 con Cloud, con Grok, y esto permite afinar mucho más el contenido. ¿Vale? Y aquí os digo un poco cómo hago yo para crear contenido. Lo primero es la inspiración. Yo lo que hago es seguir a creadores de referencia que me gusten, guardo posts diarios que ellos hagan que me gusten y los voy guardando en Notion. De tal manera que esto luego me permite tener un montón de posts ganadores que me han gustado y que me sirvan para inspirarme. Después, lo que hago es un día, cada 2 semanas, me pongo a hacer la producción y hago el brainstorming. Lo más importante es en la intención de cada post, ¿vale? Porque cada post tiene que tener un objetivo y tiene que estar relacionado con lo que os he comentado antes, con la estrategia de contenido, hacer una lista de 20 ideas y asignar un objetivo a cada idea. Después haría lo que es la redacción con IA. Toda esta información la pasamos por inteligencia artificial y vamos generando versiones de cada post. Después vamos haciendo de manera manual, añadir nuestra voz, experiencias reales y adaptándolo. Después añadimos las creatividades, que pueden ser fotos, carruseles, infografías, y luego lo programamos en LinkedIn. Y todo esto, si lo hacéis cada 2 semanas, vais a tener contenido de manera recurrente y vais a estar publicando siempre. Y aquí os voy a proponer hacer una especie de ejercicio una vez que hayáis visto todo esto, que sería en las próximas 24 horas, intentéis aplicar el optimizar vuestro titular de LinkedIn, ¿vale? Porque lo que más nos encontramos es el titular que no dice o que no comunica todo lo que puede comunicar. Entonces, con todo lo que os he compartido, intentar optimizar vuestro titular, publicar vuestro primer post de valor y intentar conectar con 10 decisores, ¿vale? Con 10 clientes potenciales o con 10 personas con las que os gustaría trabajar. Esto sería en las próximas 24 horas. En los próximos 7 días tendríais que haber creado 5 posts con la estructura que hemos visto, haber comentado en 50 posts de tu sector y haber enviado 20 mensajes de valor, ¿vale? No haría falta que lo hagáis automatizado. Esto lo podéis hacer de manera manual. Y en los próximos 30 días publicar 20 posts, publicar al menos un lead magnet y comenzar con la prospección automatizada, ¿vale? Yo, si fuera vosotros y no estuviera aprovechando LinkedIn, haría estas 3 cosas. Esto lo haría mañana, esto lo haría en una semana y esto lo haría en los próximos 30 días. Porque hay 2 opciones. La opción A es seguir igual
¿vale? O depender de publicidad para captar, el seguir siendo invisibles en LinkedIn, el seguir siendo ignorados, competir por precio. Y la opción B es implementar todo esto, que vais a poder atraer clientes que vengan a vosotros, vais a poder cobrar más porque son personas que van a querer trabajar con vosotros y convertiros en referentes. Y yo os prometo que si aplicáis el 50% nada más de lo que hemos visto en esta hora, en 6 meses vuestra vida profesional y vuestro LinkedIn va a cambiar por completo y vuestra marca personal va a ser muchísimo más potente y os va a traer muchísimas oportunidades. Entonces, nada, aquí terminamos. Os doy muchísimas gracias por vuestro tiempo, ¿vale? Sé que ha sido un poco denso, demasiados conceptos, herramientas y demás, pero quería un poco que vierais todas las posibilidades que tiene LinkedIn. Y ahora sí, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta de todo lo que he comentado, vamos a dedicar unos 10 minutos a resolver dudas. Y nada, ahora todo depende de vosotros. Justo, Pablo, Alina ha preguntado que para alguien que no tiene estrategia en LinkedIn, ¿cuál sería el primer paso? Pero creo que tus 3 últimas slides o tus 2 últimas slides van a tiro hecho, ¿no? Que puedes hacer las próximas 24 horas. Digamos que sería como el ejercicio inicial. Corrígeme si me equivoco, pero vamos, si le quieres dar algún Sí, tip sí, o sí. algo, pues... No, muchas gracias, Ángel. Y sí, justamente os voy a compartir lo que es la presentación a todos. Y bueno, de hecho, dame un segundo y os la voy a... os La la voy presentación la enviamos, si te parece, Pablo, con la grabación del webinar mañana o el lunes y así nos aseguramos que todo el mundo la tenga también, ¿vale? Vale, y de todas maneras lo voy a compartir también por aquí, ¿vale? Para todas las personas que han dedicado su tiempo. Lo compartimos y así ya la tienen. Y nada, y respondiendo a esa pregunta, lo que haría para alguien que de momento no está empezando con LinkedIn sería justamente esos 3 pasos. Primero, pensar en 24 horas, ¿vale? El tomar acción lo antes posible, porque sé que muchas veces o da pereza o lo dejamos para otro día o no es el mejor momento, pero el mejor momento es ahora, porque si no se va a seguir posponiendo y posponiendo y posponiendo y va a llegar a 2026 y vais a estar en la misma situación. Y yo, literal, desde que empecé a aplicar todo esto en LinkedIn, ya lo hemos visto en las primeras diapositivas, hay un día que de repente subió todo. Y subió la visibilidad, subió las oportunidades, las conexiones. También gracias a LinkedIn no solo he hecho clientes, he hecho amigos. Gracias a LinkedIn también me han llamado para participar en podcasts, me han llamado para participar en eventos. El tener visibilidad de lo que hacéis y de vuestra marca personal os va a beneficiar en muchísimos aspectos y en más de los que os podéis imaginar. Entonces, mi recomendación sería exactamente esos 3 pasos. Vale, voy a seguir contestando cosas por aquí. Vale, sí, vamos a pasar la grabación. Y bueno, vale, para recuperar la cuenta creo que no me va a dar tiempo porque tuve que hacer demasiadas cosas. Y de hecho sí que tengo idea de en algún momento hacer un lead magnet o compartir un vídeo porque fue estar literal una semana buscando todos los posibles formularios de contacto de LinkedIn para saber a quién contactar y finalmente conseguí hacer 3 o 4 cosas que me dieron la cuenta, pero bueno, prefiero contarlo en detalle en otro día. Vale, aquí Jexibel dice, ¿cuánto tiempo puede tomar implementar todo? Vale, implementar todo, ¿vale? Porque aquí hemos visto, hemos hecho zoom out y hemos visto todo de principio a fin. Obviamente esto no se construye en un día, esto se construye paso a paso y realmente yo creo que en un mes o mes y medio que le dediquéis a lo mejor 1 o 2 horas, se puede tener todo absolutamente montado. Pero ir paso a paso, ir primero por el perfil y dedicar tiempo a la foto, dedicar tiempo al titular, dedicar tiempo al banner, ir dedicando tiempo a cada uno de los elementos. Una vez que tengamos todo esto, pasar a lo siguiente, al contenido. Una vez que tengáis ya un buen contenido y que os sentáis cómodos y que hayáis analizado lo que funciona y lo que no, pasar a la prospección, es decir, ir paso a paso, ¿vale? Sobre todo si esto o tanta información os abruma. Y el precio de todas las herramientas, yo creo que con unos 250 euros tenéis
prácticamente todas las herramientas para implementar, que bueno, es un precio un poco elevado, pero lo que conseguís con 250 euros a lo mejor es lo que sería un SDR, es decir, un comercial. A nivel de los GPTs y demás, os ayuda mucho también a crear contenido. Entonces, es unos 250 euros. ¿Qué más? Vale, Alina pregunta, y en cuanto a las automatizaciones, no entiendo muy bien eso. Vale, Frank da las gracias. Vale, Vintex dice el sistema de N8N. Vale, el sistema de N8N no lo puedo compartir porque es un activo interno, pero os he explicado cómo funciona. Obtenéis bases de datos, tenéis que intentar hacer un flujo que saque la información de estas bases de datos, utilizar Perplexity y después de eso conectarlo a algún agente de GPT para generar esos mensajes. Incluso el propio Lemlist lo podéis conectar a la IA y os va a generar también mensajes personalizados. Pablo, perdona, No. Alina se refería, creo que en la isla con la primera pregunta, ¿por dónde empezarías, no? El primer paso. Vale, para automatizar. Exacto. Vale, el primer paso para automatizar lo haría, pues, imaginad, nos vamos con Lemlist, lo instalamos, conectamos nuestro perfil y el primer paso sería identificar nuestro público objetivo y obtener bases de datos. Incluso, aunque no tenga todavía los mensajes en el perfil optimizado, empezaría a automatizar las conexiones. Aunque no le vayamos a enviar mensajes, pero ver el perfil y darle a conectar. Porque esto, mientras preparamos todo, a lo mejor estamos un mes entero añadiendo a nuestra red clientes potenciales. Y una vez que empecemos a publicar, ya vamos a tener a esas 50, 60 personas en nuestra base de datos y en nuestro LinkedIn. Entonces, empezaría por ahí. Luego empezaría con los mensajes y luego añadiría todo el tema de audios, vídeos y demás, es profesionalizarlo. Aquí es importante tener una mentalidad de que no sea parálisis por análisis, porque sé que vamos a querer todos tener esto perfecto de principio a fin, pero es imposible tenerlo perfecto. Entonces, es mucho mejor ir avanzando y lanzando cosas poco a poco que buscar la perfección y nunca salir con ello. Hola, Lina. Hola Pablo, ¿qué Hola. tal? Mira, en cuanto has hablado, claro, de muchas automatizaciones, ¿vale? Y sí, lo acabas de decir, lo suyo empezar a poquito. En cuanto a las automatizaciones y a las solicitudes de conexión, claro, cuando lo automatizas, llegas a personas que no saben si son, porque claro, hay, ¿cuánto has dicho? 900 millones de personas. Claro, llegas a personas que a lo mejor no son activas en esta red social, ¿sabes? Vale. Vale, ahí te cuento. Hay filtros en los cuales nos permite filtrar por actividad. Hay un filtro que a mí me gusta mucho, que es más de 500 conexiones, ¿vale? Si un perfil tiene más de 500 conexiones, quiere decir de que ha estado activo y que se ha estado moviendo. Ya hay filtros, por ejemplo, en Lemlist no, pero por ejemplo, Sales Navigator y creo que Apollo, hay filtros en los cuales puedes ver si ha publicado en X días o en X meses. Entonces, eso ya te permite filtrar a perfiles activos. Genial, gracias. Gracias, me De nada. surgió esta duda. Genial, es una muy buena pregunta. Vale, por aquí preguntan, vale, si extraer los datos de LinkedIn, de Sales Navigator en un CSV no se considera una acción fraudulenta. Realmente no, ¿vale? Porque los datos que se obtienen son datos públicos. Los datos que se obtienen es el perfil de LinkedIn, la URL de LinkedIn, que todo el mundo, yo puedo acceder a cualquier URL de LinkedIn del mundo porque es pública, el titular, la descripción, la empresa, la web. Entonces, toda esa información tú la estás compartiendo y cuando te creas una cuenta, esa cuenta está abierta a todo el mundo. Entonces, no sería algo fraudulento ni legal. Vale, vale. Aquí Corabel pregunta qué herramienta recomiendo para la foto. ¿Tú te acuerdas, Ángel? Se llama la de Photoshoot, ¿no? Headshot se llama, Headshot. Ah, La Headshot. comparto por aquí por el canal.
Eso Headshot es. Pro. Vale, esa funciona muy, muy bien. Vale, a ver, Edgar, ¿qué piensas de Apolo y cómo se diferencia del método que nos compartiste? Vale, Apolo es exactamente lo mismo. Apolo lo que hace es conectarse a la API de LinkedIn, toda la información de LinkedIn la tiene Apolo, pero se conecta también a otras bases de datos donde tienen el correo corporativo y el teléfono. En algunos casos, ¿vale? El teléfono no lo suelen tener. Entonces, Apolo da una información bastante valiosa porque te da el correo corporativo de estas personas. Y muchas veces, si no les podemos contactar vía LinkedIn, les podemos contactar vía correo. Pero bueno, muchos de esos correos sí que es cierto que no suelen funcionar. Y antes de hacer envíos de correos, esto es otro mundo muy diferente. Aquí habría que configurar un dominio, configurar un correo, calentarlo y analizar muy bien a dónde vamos a enviar estos mensajes. Pero Apolo es una buena herramienta y para comenzar está muy bien. Lo ideal es que cuando queráis profesionalizar todo esto, utilicéis Lemlist, Apolo, Sales Navigator y que vayáis juntando las bases de datos de todo para tener una base de datos completa y que a lo mejor Sales Navigator le faltan algunos usuarios que Apolo tiene o que a lo mejor Lemlist no tiene. Y lo juntáis los tres, elimináis los que son duplicados y os quedáis con una base de datos de calidad. Vale. Vale, aquí Natalia pregunta que si tengo alguna mentoría. Pues mentoría como tal, actualmente no. De todas maneras, si te interesa, Natalia, puedes preguntarme por privado por LinkedIn, pero sí que viendo el interés que está teniendo esto de cara al futuro, ¿vale? De cara a un mes o 2 meses, sí que quiero lanzar una formación mucho más en detalle de todo lo que hemos visto, que bueno, que ya iré compartiendo por LinkedIn y como tengo vuestro correo, si queréis también os lo compartiré. Pero la idea es preparar una formación muy en detalle, muy desde el principio y de paso a paso, ¿vale? Para que todo este sistema se pueda bajar a tierra y que sea ejecutable por cualquier persona. Vale. Aquí Gonzalo pregunta por Nano Banana en Google Studio. Bueno, sí, esa es otra muy buena idea. Nano Banana es una nueva IA que ha sacado Google y hace fotos increíbles y podría funcionar. De hecho, nosotros estamos planteando utilizarlo no tanto para las fotos de perfil, sino para las fotos de los posts, ¿vale? Porque en los posts, aparte del texto, viene muy bien cuando se comparten fotos personales. Y tenemos todavía que testearlo porque si se suben fotos que se nota mucho que es con IA, la gente no interactúa tanto, ¿vale? Porque LinkedIn es una red de personas y lo que queremos justamente es interactuar con personas y no con posts con IA, con imágenes con IA, con perfiles con IA. Entonces habrá que analizarlo. Vale, pues creo que ya no hay ninguna duda más. Aparte, bueno, iba a ser 1 hora y nos hemos pasado 7 minutos, pero creo que ha sido 1 hora muy aprovechada. Os agradezco muchísimo el tiempo que habéis dedicado. Espero, sobre todo, que os haya aportado valor y dar la enhorabuena a vosotros de estar aquí un jueves a esta hora aprendiendo, teniendo curiosidad y realmente pues queriendo mejorar en esta parte de LinkedIn. Y por mi parte, nada, estamos en contacto por LinkedIn, estoy a un mensaje de distancia de todos vosotros y os voy, como ya tengo vuestro correo, os iré compartiendo más información. En el caso de que el mes que viene creo que quiero hacer otro evento como este, os lo compartiré también. Va a ser diferente, ¿vale? Abordaremos otro tipo de temáticas y nada, agradeceros vuestro tiempo y nos vemos en LinkedIn, ¿vale? Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Nos vemos por LinkedIn. Chao, chao.